vesprada, benvingudes i benvinguts a totes i a tots una altra vegada, ja són 11 anys. És un any més, una cita ineludible per a qualsevol persona involucrada a l'ensenyament. Nosaltres, des de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià, volíem estar presents un any més, hem estat des de començament, i com soc el primer en parlar i presentar la primera ponent, me toca també introduir unes coses que estan fora de la ponència de la companya. Heu rebut tots un material. Dins del material té una carpeteta del Congrés i dins de la carpeteta del Congrés un xicotet paper on teniu la contrasenya i usuari del Wi-Fi o Wi-Fi, com vulgueu. Per favor, gasteu les xarxes socials. Anem a escampar el compromís que tenim a l'ensenyament i a l'educació des d'ací, des de l'Alcúdia. No vos talleu, feu tuits, compartiu al Facebook. Fem xarxa, no xarxa social, sinó xarxa educativa i compromesa amb el que estem fent ací. Per un altre motiu molt especial, estic molt content perquè per primera vegada el CEFIRE s'ha fet càrrec de la formació, per fi s'ha involucrat a Conselleria, però la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres era qui se feia càrrecs abans de la formació. Jo vaig estar ahí fora durant la resta d'entre els espais, entre una ponència i una altra, donant certificats de cursos anteriors a aquells que no l'han arreplegat, se'ls va oblidar o tenen qualsevol dubte. Dit això, ja puc començar a presentar, perquè tinc moltes ganes de presentar a la meva companya de taula. És un plaer. Bé, tenim amb nosaltres una de les persones amb més experiència en els trastorns del neurodesenvolupament. Ana Miranda Casas és llicenciada i doctora en psicologia. És catedràtica emèrita de la Universitat de València i du darrere un bagatge de, es diu Pronte, 40 anys d'investigació i docència, tant dins del seu Departament de Psicologia Evolutiva i d'Educació com fora del departament. Ha treballat i ha estat col·laborant sempre en entitats i associacions nacionals i internacionals. Ha desenvolupat projectes de R+D+I i és referència en tot el referent a les dificultats de l'aprenentatge en tots els àmbits, els TDAHs i altres trastorns que el món docent, jo forme part, hem de conèixer també com per a poder construir un futur formant el futur dels nostres centres educatius. És autora de molts llibres sobre la seva investigació i l'experiència, sobretot en les dificultats de l'aprenentatge, i de segur que anem a gaudir escoltant-la. Pensem que no n'hi ha millor persona que ella per a aquest compromís ineludible i per a parlar de la identificació i el tractament de les dificultats de l'aprenentatge. Un plaer presentar-vos a Ana Miranda. Bien, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Alejandro, que ha sido un honor que él me presentara, muchas veces yo no me identifico cuando cuentan tantas cosas de mí. Creo que no soy la persona de la que se habla, pero sí que es cierto que experiencia tengo muchos años ya, hasta el punto que en estos momentos soy profesora emérita de la Universidad de Valencia. Y cuando me propusieron venir al Alcúdia para dar esta ponencia, la verdad es que cuando vas cumpliendo años, cada vez te cansas más. Y pensé, bueno, pues realmente, por una parte me apetece mucho, pero por otra parte, bueno, pues los años van pesando. Pero a pesar de todo, cuando leí el lema del Congreso, todo esto que se ha hablado por parte de las personas que me han precedido, pues realmente fue la piedra de toque, es decir, claro, la educación, un compromiso ineludible. ¿Y quién se niega a efectivamente tratar de afrontar ese compromiso desde hace muchos años, desde que yo decidí estudiar en principio filosofía y letras y luego más tarde psicología, pues realmente quise dedicarme al mundo de la educación.
cosa incomprensible dentro de una familia que la mayor parte son científicos, pero científicos más duros, son médicos, ingenieros, arquitectos. Entonces, realmente chocaba el hecho de que yo me dedicara a educación. Y tengo que decir que después de muchos años me siento enormemente gratificada por el tiempo que he dedicado a tratar de entender la educación y ese área pequeñita de la que algo sé, que no mucho, que son los trastornos del neurodesarrollo. Y efectivamente agradecer, pero muy sinceramente, no simplemente se trata de algo formal, de un formalismo, el que la comisión organizadora de este congreso, todas las personas que han trabajado para hacer que hoy estemos todos aquí reunidos, se han acordado de mí y de que hayan pensado, hayan valorado que pueda aportar algo. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Y voy a empezar un poco tratando de motivarles, porque creo que la motivación es, como bien el nombre lo indica, el motor para aprender. No se puede enseñar a quien no quiere aprender. Entonces, lo primero es motivar a nuestros alumnos, motivar a las personas para que puedan aprender. Entonces, en ese sentido, voy a tratar de crear un espacio mental común compartido. Como decía Brunner, que ha sido uno de mis referentes, uno de mis maestros a la hora de entender la educación y a la hora también de entender las dificultades del aprendizaje. Bien, dicho esto, el guión de la exposición va a ser muy simple. Es decir, en principio yo voy a hablar de dos grandes bloques de dificultades de aprendizaje. Por una parte, cómo no, de la lectura, de las dislesias y de las dificultades en la comprensión lectora. Y por otra parte, de otra dificultad que ha sido tradicionalmente olvidada, a pesar de que hace unos años que fue el Día Mundial de la Matemática, que son las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Quizás porque todos en el fondo, o muchos de nosotros, somos algo discalcúlicos. Entonces, en ese sentido, siempre se ha concedido mucha importancia a las dificultades lectoras, mientras que las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas han sido como la hermana pobre de esta disciplina. Y por eso voy también a centrarme a hablar de esas dificultades. Vamos a empezar, como no, haciendo un repaso de la conceptualización de las dificultades de aprendizaje, de cuáles en estos momentos se conoce o se sabe que son los factores determinantes. A mí me gusta hablar más de factores implicados que de causas. La causa parece que tiene como un marchamo mucho más duro, mucho más solemne, mientras que factores implicados quiere decir que hay muchos posibles aspectos, factores, variables que están influyendo en esas dificultades. Entonces, por tanto, vamos a hablar también de factores implicados, como no, de lo que conocemos de los posibles factores biológicos, pero también de los factores que están más pegados quizás al aspecto ambiental. Y luego vamos a, como no, a tratar de identificar cómo se identifican estos alumnos que pueden estar sufriendo o experimentando estas dificultades y las posibilidades de intervención que tenemos, de las que disponemos en estos momentos. Vaya por delante decir que, como sucede con cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, las dificultades específicas en el aprendizaje o los trastornos específicos en el aprendizaje, que yo voy a utilizar esos dos términos de manera absolutamente y totalmente intercambiable, el mejor tratamiento es la prevención o la identificación temprana, porque más que prevenir hay que hablar de identificación temprana. La identificación, cuando se hace por detrás o más allá de tercero o cuarto de la educación primaria, es muy difícil de reconducir esa dificultad en el aprendizaje. No se pueden ni muchísimo menos conseguir los objetivos que se hubieran conseguido cuando efectivamente se ha podido identificar en el último curso de preescolar o en primero de la primaria. Entonces, ahí se pueden articular toda una serie de procedimientos que efectivamente van a tener mucho más éxito, como sucede con el TDAH, como sucede con los trastornos específicos del lenguaje o como sucede incluso hasta con el TEA.
Quiero decir que las posibilidades de intervención temprana, ahí es donde tenemos que hacer incidencia, ahí es donde tenemos que insistir, y yo hablaré un poco de cómo, de alguna manera, podemos ver qué se puede hacer a esos niveles de preescolar. Bien, en principio hay como dos formas de entender las dificultades de aprendizaje que confluyen y que de alguna manera también interactúan entre esas dos maneras de entender las dificultades de aprendizaje, a pesar de que tienen algunos matices distintos, pero se solapan en gran medida en estos momentos. Una es la vertiente más clínica, que es la consideración desde el DSM-5 en estos momentos, que es el sistema de clasificación de la Sociedad de Psiquiatría Americana, pero que ya está siendo utilizado a nivel global, a nivel mundial, y también aquí, concretamente en la Comunidad Valenciana, se está utilizando ya mucho el DSM-5 por encima del ICD-10 o ICD-11. Y por otra parte tenemos la visión desde la escuela, más desde las instituciones que están más ligadas a la educación que a la sanidad. Pero ya veremos cómo realmente sí que se entienden bastante bien con respecto a las formas de entender las dificultades de aprendizaje con esa terminología más educativa o los trastornos específicos del aprendizaje, que sería la terminología más utilizada por la medicina, por los clínicos. En definitiva, ¿qué es lo que consideran? Pues en principio lo primero es, en estos momentos, hay que entender las dificultades, otra cosa es la manera luego de abordarlas. Ahí no hemos llegado a tener como esa continuidad, pero sí que hay mucha investigación que está poniendo de manifiesto que en gran medida tienen un origen neurobiológico. Es decir, que efectivamente se pueden considerar como dificultades o déficit para el procesamiento de la información, o bien para ingresar la información, o bien para conectar, o bien para emitir esa información, que lógicamente parece que está mediado todo ese proceso por el sistema nervioso central y que, por tanto, efectivamente hay algo que seguramente no funciona, y veremos algunos de los matices que yo voy a exponer, algo que no está funcionando de una manera totalmente acertada o totalmente correcta en el cerebro de un niño disléxico o de un niño discalcúlico. Eso no quiere decir que no podamos hacer mucho, claro que podemos hacer mucho, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes de que efectivamente puede haber factores determinantes de tipo neurobiológico, porque precisamente el cerebro es el órgano del pensamiento y sabemos que se producen alteraciones en la forma de procesar de estudiantes que tienen estas dificultades. Con lo cual, la ayuda va a ser muy necesaria y efectivamente una ayuda continuada, porque son trastornos o problemas que cronifican, que son crónicos y que se extienden a lo largo del ciclo vital, se mantienen. Por otra parte, efectivamente, esa afectación cerebral puede ser leve, puede ser moderada o puede ser grave. Entonces, dependiendo, como sucede, por ejemplo, también con el TEA, o como sucede con un TDAH, con todos los trastornos del neurodesarrollo, hay niveles, ¿vale? Porque efectivamente estamos hablando de un continuum y a lo largo de ese continuum se van a ubicar distintos individuos, distintas personas, que además tienen ambientes distintos, no solamente de tipo familiar, sino también la escuela. La escuela tiene mucho que decir con respecto a cómo efectivamente va a abordar el tratamiento de una dislexia, de una discalculia, y esto va también a ser un condicionante particularmente importante en los resultados que se obtengan. De tal manera que, por tanto, tenemos como una graduación y ahí nos movemos respecto a la propia persona, a su afectación más o menos grave, pero también a los condicionantes que tiene de tipo ambiental, no solamente familiar, sino también la escuela. La escuela tiene mucho que decir. Son dificultades que aparecen identificadas en los años de escolarización formal y que se mantienen a pesar de la intervención. Eso quiere decir, como efectivamente en muchos casos oyes que un niño es disléxico o un niño es TDAH. Eso no quiere decir que está justificado el que no pueda alcanzar un buen nivel de lectura o el que, como te dicen algunos niños, es que a mí no me exijas, soy TDAH. No, no, tiene nada que ver.
Es decir, tú vas a tener que trabajar un poquito más que otro que efectivamente tenga sus capacidades regulatorias perfectamente conservadas, pero por eso vas a tener más mérito y por eso se te va a apoyar más. Pero eso no justifica un mal comportamiento. Así que efectivamente hay que entender que son crónicas, ¿vale? Y que realmente están afectando de alguna manera a la persona y que por eso necesitan más apoyo, necesitan, en términos de Brunner, más andamiaje. Por otra parte, claro, afectan al rendimiento, lógico, y esto es algo inexplicable, ¿no? Que niños que efectivamente pues son chicos que tienen una capacidad cognitiva general que a veces es muy brillante, luego se enfrenten con la lectura y sorprende que efectivamente no entienden lo que están leyendo o que cometen tal cantidad de errores y leen con tanta lentitud que lógicamente eso va a repercutir en la comprensión. ¿Vale? Esto es algo que no se entiende. Es decir, cómo un niño que efectivamente puede manejar incluso herramientas complejas, ¿no? Me decía a mí el padre de un chico, el padre era ingeniero y el chico se le identificó la dislexia muy tarde ya, era un niño ya de 14 años y realmente tenía ya como una complicación emocional que vino por los problemas emocionales. Realmente lo que el niño tenía era una historia, ¿vale?, de dislexia increíble, que no se había descubierto y venía de un centro privado, ¿vale? O sea, que y este niño era un niño efectivamente muy inteligente y el padre decía, es que es vago. No es que es vago, es que no puede leer ni con la misma velocidad y, por supuesto, comprender el texto escrito era terrible. Vale, entonces, él se sentía mal, vino por los problemas emocionales, por el bajo rendimiento, etcétera. De tal manera que, por tanto, bueno, pues son problemas que efectivamente hay que andar con mucho cuidado porque estamos hablando de personas y de personas que efectivamente le afecta ese bajo rendimiento. Y un rendimiento que además el mensaje es que no trabaja suficiente, es que es vago, ¿vale?, o es que es torpe. De eso nada, ninguna de esas cosas, ¿vale? De tal forma que, por tanto, hay que tener cuidado con estos temas. Y ese rendimiento bajo que es inexplicable, son chicos inteligentes para muchas facetas de su vida, hay que entender que tienen esa dificultad específica para procesar información o de tipo numérico o de tipo lingüístico o ambas, que es más grave. Bien, por otra parte, claro, ustedes conocen perfectamente cómo se consideran las dificultades específicas en el aprendizaje, que es la terminología de la LOMCE, ¿vale? No se habla de trastornos específicos del aprendizaje, sino de esa terminología más educativa, con la que yo también estoy muy de acuerdo, que es dificultad específica en el aprendizaje, que es un término identificativo descriptivo. No dice más, sino lo que está sucediendo. Está enmarcado dentro de lo que son las necesidades específicas de apoyo educativo, que yo he coordinado un máster muchos años interuniversitario con la Universidad de La Laguna, que se ha dedicado completamente a trabajar este tema, necesidades específicas de apoyo educativo, neurociencia cognitivo y necesidades educativas de apoyo educativo, específicas de apoyo educativo. Y realmente, claro, ahí hay pues un pool que, bueno, que incluye el TDAH, que incluye la discapacidad intelectual, que incluyen también las diferencias debido, bueno, pues a problemas de tipo cultural. También aparecen ahí los niveles excepcionales en cuanto a capacidad cognitiva y aparecen también las dificultades específicas en el aprendizaje. Entonces, claro, es un marco que efectivamente lo que quiere decir es que necesitan un apoyo educativo diferente, ¿vale? No es un apoyo educativo que se pueda considerar injusto, no, al contrario, es que lo necesitan por justicia, porque requieren esos apoyos para poder obtener el máximo de su desarrollo, ¿vale? Entonces, esto es importante porque yo creo que esa visión desde la escuela de decir, efectivamente, estos son niños que necesitan un apoyo educativo especial. No pasa nada, es decir, efectivamente, eso es lo que necesitan para seguir aprendiendo y eso es lo que tiene que dar la escuela y se está haciendo bien en estos momentos. Se puede hacer mejor, desde luego, pero se está haciendo bien. Bien, lo que insiste la LOMCE es en ese acercamiento educativo que debe de ser
diferenciado y que debe de tender a la inclusión educativa. Es decir, siempre que se pueda, desde luego un chico y con dificultades específicas en el aprendizaje, pero también con otros trastornos del neurodesarrollo como el TEA o como el TDAH, debe de estar totalmente integrado. Es decir, que la inclusión debe de ser total, pero con los apoyos que necesite, que eso es la segunda parte de esa visión. Yo venía con uno de vuestros compañeros y venía acordándome de una compañera mía de curso, ¿vale?, que fue una persona que tuvo una responsabilidad en educación especial. Y yo recuerdo que hablaba mucho con ella del tema de la integración, esto hace muchísimos años, ¿vale?, cuando se hablaba más de integración que de inclusión. Y ella me decía, no, Ana, no te preocupes, porque yo tenía mis recelos con respecto a la integración, precisamente porque lo que necesitan estos niños es una atención bastante individualizada y adaptada a sus necesidades. Y me decía, no te preocupes, porque esto es un proceso, de tal manera que, por tanto, la integración no es algo que se cierre, sino que está abierto y es un proceso que se va evaluando en distintos momentos. Y en el momento en que efectivamente no se reúnan los requisitos que requiere un niño o una niña en particular, pues efectivamente se volverá a reafirmar o se volverá a reubicar. Pues efectivamente esto es. Y esto es así porque depende sobre todo de lo que se necesite, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que se ofrezca lo que se necesite, a mí me parece que son niños que deben de estar en total inclusión, total. Por otra parte, la prevalencia es alta. La prevalencia de las dificultades de aprendizaje, de los trastornos específicos del aprendizaje, es aproximadamente la del TDAH, es decir, entre un 8 y un 10% en niños en edad escolar. Y que luego veremos cómo efectivamente se mantiene en un porcentaje también muy alto, ¿vale?, a lo largo de toda la vida, ¿vale? Por otra parte, claro, suelen tener repercusiones graves, como he dicho, en el desarrollo sociopersonal. Este es el informe que hizo un compañero mío de Canarias, precisamente para la inspección educativa. Hicieron un gran trabajo en las Islas Canarias y entonces ahí aparecen efectivamente representados que lo que se incluía dentro de ese alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y, en primer lugar, aparecía la dislexia, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Antes de hablar de dislexia, tendremos que hablar de cuáles son los componentes de la lectura. Y todos sabemos que hay dos facetas de la lectura que interactúan, pero que son distintas y que requieren habilidades diferentes. Por una parte está la fluidez y la exactitud, por otra parte está la comprensión. Sí que forman como un ente que es lo que nos permite utilizar la lectura para aprender, pero tienen características bien diferenciadas. La lectura desde el punto de vista de la exactitud es un aprendizaje de un código y, por tanto, requiere habilidades ligadas a la velocidad de procesamiento y a la automatización. Es decir, ese código tiene que aprenderse a un nivel de automatismo para que efectivamente los recursos atencionales puedan dedicarse a ese otro nivel de procesamiento que es el nivel de pensamiento superior, los niveles superiores de procesamiento que implica la comprensión lectora. Y dentro de la comprensión lectora también hay niveles, ¿vale? Algunos de ellos, como pasaba con Piaget y con las operaciones formales, pues no todo el mundo lo alcanzamos, ¿vale? Entonces tenemos el primer nivel básico, el escalón primero, que es el literal. Luego tenemos el inferencial y más tarde el último nivel ese de pensamiento formal piagetiano, que es el crítico, ¿vale? Pero realmente, bueno, teniendo un nivel de comprensión inferencial, ya podemos decir que un estudiante tiene un buen nivel de comprensión. Respecto a la dislexia, ha habido terminologías muy distintas a lo largo del tiempo en que hemos estudiado ese tipo de trastorno, que es una dificultad en el acceso léxico, en el aprendizaje de ese código lector. Y, en principio, las primeras terminologías, pues la bradilexia, dislexia verbal congénita, aparecen ligadas
a la especialidad médica. Mientras que cuando empiezan a aparecer dificultades específicas en el aprendizaje, dificultad para la lectura, dificultad para la comprensión lectora, estamos hablando ya de la irrupción dentro de ese campo de los trastornos del aprendizaje de los especialistas en psicología, en pedagogía, de los profesores, porque realmente los médicos se dieron cuenta, el propio Orton, que fue uno de los primeros neurólogos que dedicó su vida al estudio y a la intervención en dificultades de aprendizaje o los trastornos del aprendizaje, se dio cuenta que la intervención tenía que venir de manos de los pedagogos, de dos pedagogas, Gilligan y Stillman. De tal manera que, por tanto, bueno, desde el principio ha habido como una comunidad, ha habido como una integración de esa perspectiva más médica que está dedicada sobre todo al análisis de los factores que pueden estar ahí a la base de las dificultades de aprendizaje desde el punto de vista neurobiológico, y por otra parte los educadores, las educadoras, los psicólogos, las psicólogas que han estado más preocupadas y más volcadas al mundo de la reeducación o al mundo de la intervención. Pero, en fin, eso se denota también por las mismas terminologías que se están utilizando por unos y por otros profesionales, pero que en estos momentos yo creo que cada vez más estamos teniendo, afortunadamente, realmente una relación interdisciplinar que favorece a unos y a otros. De tal manera que siempre que se respete lo que pueda aportar cada uno dentro de la visión de un niño, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, entendernos con profesionales que tienen otra perspectiva, pero que es enriquecedora siempre que se nos respete también en nuestras opiniones. Bueno, las dislexias son 4 de cada 5 trastornos del aprendizaje, o sea que la mayoría de los trastornos del aprendizaje son dislesias, y luego veremos las dificultades que tienen en la intervención. Un 2% siguen manteniéndose en la etapa de vida adulta. Cada vez hay más y más publicaciones sobre dislésicos adultos y los tipos de adaptaciones que requieren en la universidad. O sea, yo cada vez leo más, por ejemplo, lo que sucede en las universidades americanas, que tienen montados servicios fabulosos de atención a dislésicos adultos, que muchas veces no tienen sino adaptaciones, ni siquiera del currículum, sino de la evaluación y de los materiales para trabajar, pero que sin embargo tienen una atención muy continuada desde el punto de vista social y emocional, ¿vale? Entonces, cada vez más hay publicaciones en este sentido de ciclo vital. La mayor parte, por desgracia, se identifica entre un 30 y un 40% por encima de cuarto de primaria. Esto es una lástima, es una pena, como diría una amiga mía psiquiatra, es una pena, ¿vale? Porque verdaderamente se pierde un tiempo que ya he dicho anteriormente que es precioso. Luego, por otra parte, el 75% de niños que tienen problemas graves de lectura en cuarto de primaria siguen teniendo dificultades lectoras importantes en bachillerato. Es decir, que se identifican tarde, ya es un momento difícil para intervenir, y el 75% de estos niños siguen teniendo problemas importantes, ¿vale? Por otra parte, vamos a hablar, que ustedes seguramente conocerán, pero yo voy a hablar deprisita de esto, pero no todos los disléxicos son iguales, ¿vale? Como no todos los TDAH son iguales, ni todos los TEA son iguales, ¿vale? Pues en los disléxicos efectivamente también existen subtipos. Y existen subtipos que también están relacionados con el momento en que nosotros hacemos la evaluación de esa lectura. Yo luego expresaré dudas que tengo en voz alta porque no se han resuelto aún, pero bueno, la investigación seguramente llegará un momento que la resolverá. Bueno, en principio tenemos, según los modelos cognitivos de lectura, dos formas de acceder a la palabra escrita, ¿vale? Es decir, de recuperar esa palabra de lo que llamamos el léxico mental interno. Esas dos formas, hay una ruta, que es una ruta directa. Esa ruta directa es la ortográfica, la que está basada directamente en la plantilla de la palabra. Entonces, se ve la palabra, hay una plantilla y directamente se abre el léxico mental y se pronuncia la palabra.
En el otro caso no se puede abrir porque no existe esa plantilla, no está conformada esa plantilla y entonces lo que tenemos que hacer, el lector lo que hace es dar un rodeo, ¿vale? Es una estrategia que es la ruta indirecta y entonces se hace la reconversión de los grafemas en los fonemas, ¿vale? Para analizar si efectivamente esa palabra se conoce dentro de lo que es el léxico oral. Entonces, si efectivamente está, se abre, se pronuncia, perfecto, ¿vale? Claro, necesitamos, un buen lector necesita las dos rutas. ¿Por qué? Porque en una ruta, que es la indirecta, se leen las palabras desconocidas y es la manera que tenemos para conformar plantillas ortográficas, enfrentarnos con una palabra varias veces, dependiendo también de la memoria que tengamos, pero es la forma efectivamente de conformar un background de palabras ortográficamente. Claro, cuando no hacemos o cuando la palabra es desconocida, no tenemos otro remedio que utilizar la ruta indirecta, ¿vale? Que además en un lector bueno tienen que funcionar las dos y de hecho hay muchos niños que yo he tenido relación y que pueden funcionar con las dos rutas de la misma manera. Claro, por ejemplo, los niños que estudian en colegios bilingües, ¿vale? Y aquí también pasará igual en valenciano, me imagino. Y es que hay un idioma en el que se lee más rápidamente porque la identificación de la palabra es a través de la ortografía, ¿vale? Y el otro, sin embargo, se lee a través de la recodificación fonológica, de la transposición o de la conversión del grafema en fonema, ¿vale? Pero los dos tienen que estar, las dos vías tienen que estar abiertas en un buen lector. Claro, cuando no existe esto, cuando efectivamente una de las dos vías no está funcionando y veremos por qué no puede estar funcionando, entonces es cuando aparece el problema de la dislexia, que el mismo nombre lo indica. Es una disfunción en el acceso al léxico. Entonces, aparecen dos subtipos de disléxicos más un tercero que es el combinado, que ese es el terrible. Porque, claro, un disléxico fonológico pues, no puede funcionar por la vía indirecta, pero de alguna manera se puede como arreglar por la vía directa y a la inversa. Entonces, claro, está el subtipo fonológico, cerrada la vía indirecta, el subtipo visual o lexical, cerrar la vía directa y el combinado, que te pongas como te pongas, tiene muchas dificultades tanto para el acceso indirecto como para el acceso indirecto. Por desgracia hay un porcentaje relativamente importante de ese tipo de disléxico que es el que realmente es difícil de trabajar, difícil de intervenir, porque el fonológico la verdad es que se recupera bastante bien, bastante bien. Es decir, en cuanto empiezas a utilizar los mecanismos de reconversión fonológica por distintos medios que ahora veremos y que hay, es leer, no hay más. Bueno, pues efectivamente se pueden conseguir mucho con él, es decir, la exactitud mejora considerablemente. La velocidad es harina de otro costal, tarda mucho en mover palabras por minuto, pero también se puede conseguir una velocidad aceptable. Pero cuando existe ese subtipo combinado, que es fonológico y es lexical, cuesta muchísimo trabajo y hay que dar mucho apoyo en este caso de tipo emocional, porque el chico se da cuenta de sus dificultades. Muchas veces se enfada, se frustra, está dispuesto a tirar la toalla y hay que tratar de sostener esto, ¿no? De poner el andamio ahí para que efectivamente siga adelante. Bueno, los errores de uno y de otro subtipo son distintos porque, claro, efectivamente estamos hablando de que hay una disfunción diferente en uno y en otro caso. Cuando hablamos de los fonológicos, hay una prueba que los retrata. Está súper claro si tienen dificultades para recodificar, cuando leen pseudopalabras, ¿vale? Intentan ver por dónde y las convierten en palabras que se parezcan en algo, ¿vale? Entonces, claro, en lugar de leer a lo mejor mediante, leen mediante, porque es la que se parece más y es la plantilla que tienen a lo mejor que han conseguido.
Claro, eso se llama lexicalizaciones, porque convierten en palabras las pseudopalabras. Y esa es la prueba que calca y que identifica mejor a los disléxicos fonológicos, ¿vale? Luego cometen otros errores, por ejemplo, las derivaciones, los errores derivativos. Les cuesta tanto trabajo que lo que hacen es cogen el lexema, cogen la raíz y el resto lo completan, ¿vale? En lugar de luchando, pues leen lucha o luchará, ¿vale? Claro, es otro error que al fin y al cabo, de alguna manera, no afecta mucho a la comprensión, si es un error de este tipo derivativo, ¿vale? Luego, por otra parte, hay errores analógicos de palabras que se parecen visualmente. Patio, patito, ¿vale? Y luego hay muchísimos errores que vienen derivados de la dificultad que tiene en la reconversión, que son los típicos que nos llaman la atención en los disléxicos. Las inversiones, sol por los, ¿vale? Las omisiones de letras, de sílabas, de palabras, las adiciones. Es decir, todo esto es esa dificultad que tienen para recodificar fonológicamente. Esto es de una prueba que nosotros utilizamos, y ustedes también la conocen perfectamente, es del PROLEC, que es una de las pruebas que más se utiliza para valorar la lectura. Y la parte de pseudopalabras y la lectura de palabras está bastante bien y está bien baremada y psicométricamente también tiene datos de fiabilidad y de validez, por lo tanto, bueno, pues da información. Luego, lo que pasa es que está también la experiencia de la clínica y la experiencia de la persona que está aplicando la prueba y que tiene ya muchos años de recorrido, porque no solamente es esto, ¿vale? Por otra parte, los errores de la dislexia superficial pues son errores fundamentalmente de tiempo. Es la lentitud, es esa lectura que dice, Dios mío, que te cuesta hasta trabajo escucharla, ¿no? Porque estás pensando en cómo está sudando y la ansiedad que está pasando ese niño, ¿no? Porque efectivamente enfrentarse con la lectura desde el punto de vista ortográfico es tarea imposible. Entonces, claro, eso repercute. Sí, en dislexia. Y esta es, iba a decir peor, es más difícil de recuperar la dislexia lexical, la dislexia visual o directa, que la dislexia fonológica. Para la fonológica es cuestión de trabajar, repetir la recodificación. Esto no, ¿vale? Esta formación de plantillas, yo no sé si es que hay un momento crítico y entonces, por tanto, un disléxico que a lo mejor, que esto es lo que es la duda que yo tengo y que nadie, de momento nadie lo sabe, ¿vale? Yo les puedo decir que nadie lo sabe porque leo mucho y pregunto también a gente mucho más experta que yo y nada. Yo no sé si es que efectivamente en muchos casos, porque claro, cada uno a lo mejor tendrá su devenir, ¿no? Pero en muchos casos se empieza teniendo esa dificultad en el acceso por la vía indirecta, porque al menos en nuestro idioma es la regla que mejor va, es decir, las típicas cartillas alfabéticas, ¿vale? Y luego, cuando efectivamente empieza esa dificultad, ya no se conforman las plantillas ortográficas en la medida en que se debiera y llega un momento en que ya, a lo mejor, claro, como pasa con el lenguaje, no lo sé, pero lo cierto es que la dislexia superficial suele aparecer más tarde, ¿vale? Pero es más difícil de reeducar. Entonces, claro, el problema de esto es que cuando se lee demasiado despacio, los recursos atencionales están puestos ahí. Y eso no permite liberar recursos atencionales, inésicos y de memoria para efectivamente acceder a la comprensión, realizar las inferencias, tanto de tipo, claro, basada en el conocimiento previo, las inferencias anafóricas, requieren disposición de recursos mentales. Así que ese es el drama de la dislexia, porque verdaderamente, si no, dices, bueno, lee con errores. Bueno, ¿qué más te da? Comprende. Muchas veces a mí me ha ocurrido esto, que he oído, yo recuerdo uno de los primeros casos de dislexia que yo vi, que era una niña ya mayorcita, pues sería en la FEDE, cuarto quizás, entonces de GB, era mayorcita y además tenía, junto con la dislexia, una disortografía con una escritura en espejo perfecta. Yo he visto pocas de ese tipo, perfecta, o sea, no la podías leer.
ponían la escritura en el espejo y entonces la leía. No, perfecta. Yo lo que no sé es cómo llegó hasta cuarto. Te estoy hablando de hace muchos años, fíjate. Estoy hablando de, pues quizá era 30 y algo de años, ¿vale? Y bueno, la oías leer y la lectura era perfecta desde el punto de vista de la exactitud. No había pronunciación. Sí, pero prosodia no había, ¿vale? Y luego lentitud pasmosa y comprensión, cero, ¿vale? Y sin embargo, he visto otros casos donde los errores eran, que dices, no se habrá enterado de nada, y se había enterado. Con lo cual había generado ese esquema mental del texto con 4 palabras y rellenando, y se había enterado. Con lo cual, a mí me da igual los errores. Me traes en cuidado, es decir, lo único que siempre digo, no lo hagáis leer en voz alta porque es absurdo, ¿vale? ¿Para qué? Para generar un complejo y una frustración tonta, pero la comprensión sí. Porque la comprensión, al principio aprendemos a leer, pero luego leemos para aprender. Entonces, claro, si eso falla, ha fallado todo. Es decir, un niño que no saque gusto de la lectura porque efectivamente no comprende lo que lee en absoluto, ahí es donde hay que incidir. A mí me da igual que un niño de séptimo o un niño de sexto lea con errores, me traes en cuidado siempre que pueda comprender un texto y siempre que le pueda sacar partido a ese texto. Claro, los errores de la lectura está claro que se transmiten a la escritura, es evidente, y que además se corresponden también con los errores que hemos visto en los 2 subtipos disléxicos. Por una parte, los errores relacionados con todo lo que son omisiones, inversiones, adiciones, son más típicos de una dislexia fonológica, mientras que los errores de acentuación y algo muy curioso, que son los errores en la definición de homófonos. Es curiosísimo, esa es una prueba que a mí me encanta, porque los delata a los disléxicos superficiales. Claro, ellos la distinción entre qué significa hola con H y hola sin H, o ala con H y ala sin H, no sé, o cualquier homófona, ¿vale? Se hace en base a la plantilla ortográfica. Una lleva H, otra no lo lleva. Entonces eso determina el que tú puedas identificar el significado de hola como saludo y de hola, ¿vale? Claro. Entonces si no, pues está claro que tú pones la definición, te da igual. Tú dices, pues debe de ser saludo y la pones en hola sin H, quiero decir. Entonces ahí esos errores delatan muy bien a los disléxicos de tipo superficial. Bien, esto es de la escritura. Las bases o los determinantes biológicos de la dislexia. De esto cada vez sabemos más, pero eso no quiere decir que nos ayude a la reeducación. De momento no hay una ingeniería neurobiológica para que podamos acceder a partir de modificación de estructuras cerebrales. De momento no. ¿Llegará el día? Pues ojalá y posiblemente que llegará. Pero aún sabemos que hay alteraciones en el cerebro de los disléxicos, hay también alteraciones genéticas. Cada día y cada vez aparece un nuevo cromosoma que está afectado en un trastorno disléxico, comparando grupitos pequeñitos de disléxicos con grupitos de personas normolectores. Y bueno, pues hay el cromosoma 6, el cromosoma 15, el cromosoma 2, cada vez se van añadiendo. Hay una persona, Grigorenko, que trabaja sobre esto en la Universidad de Yale y bueno, cada vez hay más y más y dice, bueno, ¿y entonces aquí qué pasa? Pero fijaos, además, cuando se hacen estos estudios, que es otro de los pegas y de los problemas que tienen, no se tiene en cuenta si efectivamente ese niño que es disléxico generalmente va, o no generalmente, pero es muy probable que tenga un TDAH o que tenga un trastorno específico del lenguaje. ¿Vale? Y claro, ahí, ¿qué es lo que está determinando esa alteración genética? Con lo cual queda mucha tela por cortar. Pero lo cierto es que efectivamente, bueno, pues ahí debe de haber alguna alteración, no sabemos exactamente, pero sí que van apareciendo en cromosomas diferentes alteraciones de tipo genético. Por otra parte, también hay estudios que están hechos con tomografía axial computerizada, con TAC y también con funcional, y que ponen de manifiesto que efectivamente hay áreas del cerebro de los disléxicos que están hipofuncionando,
¿vale? Y efectivamente luego además hay otras áreas que parece que restituyen el funcionamiento de esas otras áreas que tenían que estar funcionando en la lectura y, sin embargo, es recogida esa función por otras áreas, pero que no lo hacen de la misma manera, es como una restitución. Y sí que hay investigación también en este sentido. Hay investigación también sobre potenciales evocados. Unas P300 y la P400 también parece que tienen un tiempo de reacción, aparecen más tarde. Es decir, que por tanto algo pasa también ahí. Pero exactamente, bueno, pues hay mucha investigación que efectivamente está poniendo de manifiesto que quizá ese cerebro funcionalmente, fisiológicamente, pues no está funcionando, rindiendo al 100%, pero ahí nos quedamos. Quiero decir, eso es lo que hay. Sí que hay que ser conscientes de que estamos ante un problema de tipo neurobiológico, por eso está ubicado dentro de los trastornos del neurodesarrollo, pero bueno, quizá a los educadores pues es saber que efectivamente está pasando algo, pero tampoco nos ayuda demasiado. Esto efectivamente es del cerebro de un disléxico y precisamente de Albert Galaburda, que lo que hizo fue exámenes de anatomía patológica. Yo digo que iba recogiendo a los disléxicos por todo el continente americano y iba buscando para hacer anatomía patológica. Claro, cuando no estaban machacados, pues tenía que ser, el cerebro tenía que estar no funcionando, pero sin tener una alteración por traumatismo. Y entonces, bueno, pues él lo que descubrió es que había la parte de la corteza como una especie de verruguitas, ¿vale?, estopias, que él interpreta que eran células que se habían, en el proceso de migración desde el centro del cerebro hasta la corteza, se habían quedado a mitad camino. Es decir, que es como si le hubiera faltado en la última fase en el desarrollo embrionario, entonces habían quedado, ¿vale?, a mitad camino, y esto era una indicación de que algo estaba pasando durante el proceso de formación, ¿vale?, del embrión, ¿vale? Bueno, pues ahí está, quiero decir, esas son las suposiciones de Albert Galaburda, pero sí que es cierto que las estopias está claro que estaban ahí. Pero, en fin, lo que nos interesa más a los psicólogos, a los pedagogos, a las personas que trabajamos o que intentamos mejorar la educación de estos niños y niñas, digo niños porque la mayoría son niños, como sucede con el resto de trastornos del neurodesarrollo. Pero bueno, y hay un dato muy interesante. Yo siempre he pensado que cada género tiene sus virtualidades. Somos exactamente iguales para muchas cosas, pero luego cada uno tiene sus virtualidades. Y las mujeres en la última evaluación del panel de lectura resulta que son las que alcanzan los niveles más altos. No solamente ya como universitarias, que también hay más número de universitarias que de universitarios, sino también ya en la comprensión lectora. Quiero decir que, bueno, lo que nos interesa sobre todo es ver qué procesos están implicados en la lectura, a lo mejor tienen que ver también con características diferenciadas, ¿no? En principio, los procesos visoperceptivos. Efectivamente, son fundamentales, como hemos dicho, para generar las plantillas ortográficas de las palabras. Es decir, esto que en un momento estuvo muy abandonado y muy criticado, sin embargo, vuelve a ponerse de manifiesto, sobre todo por el tema de la dislexia visual, de la dislexia lexical, ¿no? Y los procesos visoperceptivos son fundamentales. Y se ha puesto de manifiesto que hay disléxicos que como grupo tienen más problemas para rendir en tareas de procesamiento de símbolos visuales complejos, ¿vale? Por otra parte, los déficits verbales, pues es la típica hipótesis del déficit verbal de Vellutino, que sigue teniendo, como no, también su público, y que efectivamente, claro, no podemos olvidar que la lectura es un código sobre otro código, que es el lenguaje. Entonces, cuando hay problemas de tipo fonológico, hay de articulatorio, de conciencia fonológica, o hay problemas semánticos o sintácticos, está claro que la lectura va a repercutir, y va a repercutir negativamente en esto, ¿vale? Por otra parte, claro,
otra hipótesis que yo estoy muy ligada a este tipo de planteamientos, porque el tipo de dislexia que suelen tener los TDAH está ligada a fallos en la velocidad de procesamiento, sobre todo cuando son del subtipo con predominio de inatención. Eso quiere decir que procesan significativamente más lentamente, no solamente en la lectura, sino es un déficit general de procesamiento. Y está demostrado, hay mucha investigación de Ángela Fauce que pone de manifiesto cómo efectivamente hay más lentitud para procesar tanto información visual como información auditiva, y que es general. Por otra parte, claro, están los déficits de memoria. Claro, hemos criticado demasiado la memoria y depende de la memoria que hablemos. Hay distintos tipos de memoria, pero lo cierto es que en las dificultades del aprendizaje, si hay un proceso transversal en la memoria, de distintos tipos. La memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la memoria ejecutiva, en distintos tipos de aprendizaje, y esto hay una persona, un investigador. ¿Está ligado o no? Sí, puede estar ligado. ¿O no? O no. ¿Pero te refieres ligado entre sí? Sí, ligado las dos cosas, la dislexia o los sí. Con un proceso de cerebral pues un poquito... Sí, claro. Velocidades. Claro, con la velocidad de procesamiento también, claro que sí, y con la atención, porque efectivamente se produce el bloqueo y la memoria ya no funciona de la misma manera. Por eso la mayoría de modelos cognitivos son modelos de atención-memoria. ¿Vale? Entonces, claro, la lentitud, la memoria, todo este tipo de procesos están muy vinculados. Volvemos a la detección temprana, pero a ver dónde exactamente. Sí, claro. sí, pero la memoria es un marcador. Eso está claro, hay mucha investigación de Lee Swanson de la Universidad de California y se ha dedicado su vida, que ya es también emérito, ha dedicado su vida al trabajo en memoria en dificultades de aprendizaje. Bueno, esto es simplemente para que veamos un poco cómo se relaciona lo que hemos hablado del procesamiento lector con distintas áreas cerebrales, ¿vale? Y efectivamente sí que apunta a que hay una red perfectamente coordinada, cerebral, que se ocupa de procesar la lectura. Y en este sentido hay distintos tipos de estructuras. La primera de ellas en ese mapping es el giro temporal. El giro temporal medio, todo en el hemisferio izquierdo. Y es curioso porque, fijaos, el giro temporal es asimétrico. El giro temporal en las personas y también en los canarios, parece ser, es asimétrico de tal manera que, como es la estructura que se ocupa dentro del cerebro del procesamiento de los sonidos, tiene una extensión mayor en el hemisferio izquierdo que en el hemisferio derecho, ¿vale? Bueno, pues en los disléxicos no existe esa simetría, existe una simetría. El temporal es simétrico, con lo cual ya nos está diciendo que algo está ocurriendo para que efectivamente esa codificación fonológica, la concepción del fonema, del sonido, que es importante, pues algo parece que no se realiza de la misma manera, con la misma efectividad o con la misma eficacia. Por otra parte, el giro supramarginal, que está ahí arriba, que se ocupa del almacenamiento y de la recuperación de los códigos fonológicos. O sea, que es como esa especie de memoria, pero de memoria fonológica. También parece que hay afectación en el caso de los disléxicos. Y luego, por otra parte, para todo lo que tiene que ver con el procesamiento de códigos ortográficos, de plantillas ortográficas, lógicamente el lóbulo occipito-temporal es la estructura cerebral que tiene una implicación directa en este tipo de tareas. Con lo cual vemos que hay como una red que efectivamente está ubicada en el hemisferio izquierdo en el caso de la dislexia y que tiene una conexión con distintos tipos de habilidades cognitivas que están implicadas en la lectura. No sé si estoy transmitiendo bien la idea.
pero bueno, luego si acaso, si tienen alguna duda me preguntan. Sí, luego daremos tiempo a... ¿Vale? Bueno, de cualquier forma, esto lo voy a pasar rápidamente porque ustedes saben mucho más que yo, que efectivamente cuando hablamos de los procedimientos de reeducación o de intervención o de ayuda o de asesoramiento, pues lógicamente tenemos por una parte al niño, por otra parte la familia y la escuela. Y en el niño vamos a ver cómo efectivamente tenemos varias posibilidades. Por una parte hablaremos de todo lo que es el enfoque más neurocognitivo, con técnicas como por ejemplo el COSME o toda la vía de las funciones ejecutivas, y luego hablaremos también de la parte más emocional. Y luego, además, tenemos el entrenamiento en estrategias cognitivas y metacognitivas, que yo es lo que defiendo, sobre todo, porque creo que es por ahí por donde podemos más incidir para efectivamente dotar de procedimientos a un niño, ¿vale?, que pueda alcanzar el nivel de aprendizaje. Luego, por otra parte, está la familia y la escuela. La familia tiene que colaborar. En los casos de dislexia, sobre todo, es fundamental que ese niño lea todos los días, y que efectivamente sean vacaciones, se procure tener atractivo o hacer atractiva dentro de lo que cabe la lectura, reforzar mucho ese proceso o ese tiempo de lectura, pero es necesario que lea y que lea más que otros niños. Algo que no le gusta hacer porque es consciente de su dificultad, pero no hay más. No hay más si quiere conseguir efectivamente leer a un nivel de funcionalidad. Bien, las técnicas, bueno, pues las técnicas son las clásicas. No hay mucho más allá, y lo que hay mucho más allá pues parece que no funciona tan bien como las técnicas clásicas. Es decir, como técnica o procedimiento o intervenciones basadas en la evidencia, que eso quiere decir que tienen respaldo empírico y que efectivamente se han comprobado que son efectivas dentro de lo que cabe esperar en una dislexia, tenemos las técnicas multisensoriales. Son las técnicas tradicionales, pero de siempre, ¿vale? Claro, ¿por qué pueden funcionar estas técnicas? En las multisensoriales lo que se trata es que el niño adquiera la información en la lectura, es decir, para la asociación de una letra con el sonido, por distintos canales, ¿vale? El canal visual, el canal auditivo, el canal táctil, ¿vale?, y el canal cinestésico. Claro, si efectivamente nosotros asociamos el movimiento con el sonido, ¿vale?, de una letra, el niño ya tiene dos procedimientos o dos columnas para poder recordar. Es decir, que de tal forma que efectivamente o unimos lo cinestésico con lo táctil, ¿vale? Pues efectivamente hay más posibilidades de que pueda recordar esa información. Claro, por las asociaciones. Por otra parte, tenemos las modernas tecnologías, que también es una gran ayuda. Es decir, lo que pasa es que yo estoy en contra de que la tecnología sustituya lo que es la función del profesor, o del instructor, o del terapeuta, como le queramos llamar. Es decir, con la persona de apoyo, aunque sea un padre, ¿vale? Es decir, hay cosas que no puede hacer la tecnología, por muy desarrollada que está en estos momentos. Hablaremos de algunos programas y los pasaremos así deprisa, pero quiero decir, yo creo que la tecnología, la máxima función que cumple es potenciar la motivación. Porque efectivamente, quiero decir, es otra manera, es otra forma, hay pantallas, hay colores, hay luces, hay sonidos, pero la función del profesor, que sabe, o por lo menos debe de anticipar por qué se está cometiendo ese error, ¿vale?, y cómo poder trabajar para que efectivamente el niño comprenda que efectivamente hay otra forma de hacer las cosas, ¿vale?, otra estrategia para poder llegar. Yo creo que no lo sustituye ni muchísimo menos una técnica de tipo informático. Es decir, no sé si tengo tiempo para explicar algo. Sí. Yo tenía una alumna de doctorado que era una buenísima alumna de doctorado. Ella acudió a mí porque quería hacer una tesis sobre la aplicación
de la informática, y de hecho hizo un máster, no solamente conmigo, sino lo hizo en la Complutense de Madrid, sobre informática aplicada a la educación y justamente a la reeducación de dificultades de aprendizaje. Entonces ella, su idea, y era una persona muy ilusionada, era que hacer un programa para enseñar autoinstrucciones para solución de problemas matemáticos a través del ordenador, ¿vale? Entonces, efectivamente, hicimos un programita que estaba bien, ¿vale? Que se llama La Escuela Submarina, y contrastamos, claro, la eficacia de ese programa con otro grupo donde la intervención la hacía el profesor. O sea, había uno que el niño pues, se sentaba delante del ordenador, entonces el ordenador efectivamente iba explicando lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer, también había refuerzo, en fin, estaba bien diseñado con técnicas cognitivas y conductuales. Y el otro era el mismo programa, pero era el profesor el que lo llevaba a cabo. Y luego había otro donde se mezclaba, ¿no? Había una parte de práctica que se hacía con el ordenador y esa primera parte, ¿vale?, que era cara a cara, face to face con el maestro. Era una herramienta, pero no un sustituto, ¿no? Muy bien, eso es. Claro, ella, cuando yo recuerdo la cara porque era una persona muy expresiva, y cuando vio los resultados se quedó fría, se quedó tiesa, porque claro, el programa que tenía mejores resultados era el combinado, ¿vale? Porque con niños que precisamente necesitan que de alguna forma la instrucción sea muy clara, sea muy cercana, es decir, que hay una relación ahí también muy particular y muy personal. Claro, el programa del ordenador era el que peor resultados tenía. Claro, ella se quedó, claro, pero pero hay que comprobarlo, y ella ya se convenció de que efectivamente tiene su papel, indudablemente, y además, sobre todo para la motivación, es insustituible. Ay, madre. Bueno, pues voy a seguir, no sé si podremos hablar de las matemáticas, pero vamos a seguir. Bueno, en la dislexia hay como tres momentos o hay como tres fases, ¿vale? La primera es de conformación y de identificación fonológica. Entonces, aquí lo que el niño tiene que hacer y lo que tiene que procurar el profesor es que el niño identifique los sonidos de su lengua, ¿vale? Simplemente es oral, es una preparación, es para que el niño tenga claro el concepto de fonema y cómo efectivamente conceptualizan los fonemas en su lengua, ¿vale? Es oral. Entonces ahí, y ustedes lo saben, que se pueden hacer muchas actividades de sustitución de fonemas, de identificación de qué palabra es más larga que la otra, de identificación de palabras que empiezan por el mismo sonido, que terminan por el mismo sonido, etcétera, etcétera, ¿vale? Este es el primer paso. Hay programas informáticos como este, como el Hable, no me voy a detener, para identificar sonidos iniciales, o este otro, ¿no?, que es para asignar la letra con la cual empieza cada uno de estos objetos, ¿vale? Luego, por otra parte, en el segundo nivel está el entrenamiento ya en correspondencia sonido-letra. Aquella sí que hablamos de lectura en sí misma. Y hay muchas actividades para poder hacer aquí, pero desde luego la más importante es la segmentación de una palabra, ¿vale?, y la asociación de cada sonido, descomponiendo por sílabas, de cada sonido dentro de una sílaba, ¿vale? Entonces, efectivamente, aquí niños que tienen problemas en la conceptualización fonológica pues van a tener dificultades, con lo cual a lo mejor hay que regresar al primer módulo, que es la identificación fonológica. Pero hay muchas actividades que yo tampoco me voy a adelantar porque quiero hablar de otras cosas. Y luego está el tercero, que es la intervención propiamente en dislexia, en la lectura. Hay un programa que a mí me encanta, que es EDI5, ¿vale?, que es leer mejor. Y hay una parte que está dedicada a la exactitud, también hay ejercicios en los que puede graduar la velocidad, y hay otra parte de comprensión. Y es un buen programa hasta el punto que yo muchas veces en verano los padres lo pueden correr con los hijos y efectivamente así no se pierde tampoco ese tiempo de verano.
Luego hay dispositivos digitales que ustedes conocen, bueno, como las piruletras, que a mí realmente, bueno, las palabras dominó, etcétera. Bueno, y desde luego, no se puede sustituir las lecturas repetidas. Es lo que he dicho, que para leer, mejor leer. La lectura repetida es un procedimiento que investigación tras investigación tiene suficiente respaldo empírico como para pensar que es esto, no podemos evitar ni eludir la lectura repetida con nuestros estudiantes disléxicos, ¿vale? No les gusta, pero hay que buscar la forma de que entren, ¿vale? Es como todo, es como a cualquiera nos gusta a veces cosas que tenemos que hacer, pero es que si no, no se pueden lograr los objetivos. Entonces, ustedes ya saben en qué consisten las lecturas repetidas, ¿no? El niño lee en voz alta un texto que hay que tener, además, bien nivelado, bien calibrado en cuanto al índice de dificultad y la extensión. Entonces, lo que hay que hacer es efectivamente registrar los errores y el tiempo en el que lee el niño. A continuación, lo que se hace es el niño lee varias veces ese texto y es él el que tiene que decidir cuándo está preparado para volver a leer y poder alcanzar el objetivo. Y luego, efectivamente, bueno, pues el niño lee y, por último, lo que se hace es retroalimentar y graficar, no hay más. Entonces, lo que hay que hacer es programar muchos textos con distintos índices de dificultad, poco a poco, ir graficando y el leer. Por otra parte, bueno, esto es una investigación que nosotros hicimos, que se publicó en una revista británica y verdaderamente el grupo que recibió una intervención que estaba conformada por una parte por reconversión fonológica y por otra parte por lectura repetida y que llevaron a cabo los profesores de aulas de apoyo. Es decir, les entrenamos nosotros, pero fueron ellos los que hicieron los 40 sesiones con niños y además el material se fue programando día a día de acuerdo también con los avances que iba haciendo cada niño porque eran intervenciones individuales. Y efectivamente hay una cosa importante aquí que a mí me gustaría destacar y es que en la evaluación de pre-post sí que se obtuvieron ganancias significativas en distintas pruebas de lectura de velocidad y de exactitud, pero la comprensión no se movió. Eso quiere decir que estamos hablando de cosas que si efectivamente tú necesitas decodificar y por lo menos tener un cierto nivel de decodificación para comprender, cuando no se comprende se necesitan estrategias que efectivamente trabajen la comprensión lectora, porque quizás en este caso estamos hablando de habilidades de orden superior. Yo solamente voy a poner una diapositiva porque creo que por lo menos, a ver, mira, hay muchas estrategias de intervención en comprensión lectora, pero sí, ya termino ya, pero se pueden agrupar en aquellas que efectivamente tienen solidez. Y seguro que ustedes la utilizan. Lo que no sé es la metodología que están utilizando, pero yo les voy a decir cuál es la metodología que a nuestro juicio nos ha dado mejores resultados. Las estrategias se pueden dividir en aquellas que son preparatorias para la comprensión, y en este caso estamos hablando de activación del conocimiento previo y estamos hablando de título para una lectura. Eso pasa como cuando escribes un artículo. Cuando escribes un artículo y le pones bien el título es porque sabes muy bien lo que estás escribiendo. Yo cuando leo un artículo y efectivamente el título se corresponde con lo que hay dentro, digo, ole, ¿vale? Ole, porque efectivamente este señor sabe lo que está diciendo. Bueno, pues esto es igual. Cuando un niño le pone al título, le saca qué es lo que puede venir dentro de ese texto, es porque efectivamente ya está conociendo cosas del contenido y porque activa también el conocimiento previo, que sabéis que es como esa especie de marco donde después se pueden colgar los distintos aspectos del conocimiento que se va adquiriendo a lo largo del texto y que puede generar y puede colaborar haciendo inferencias dentro de ese esquemita que tú ya tienes conformado, ¿vale?, que es el conocimiento anterior que tú tienes sobre ese tema. Es decir, que tú puedes amplificar, ¿vale? ¿Y cómo amplificas? A partir de la lectura del texto, del contenido de ese texto. ¿Y qué estrategias se han demostrado como las más eficaces? En primer lugar, el resumen, el parafraseo,
que es resumir pero con las propias palabras. La clarificación, que es cuando un estudiante puede denotar que la idea, lo que está leyendo, la idea no le queda suficientemente clara y entonces tiene que decidir o bien acudir o a las enciclopedias, al Google en este caso ahora, o bien a una persona que sea más experta, un compañero, ¿vale? Esa es otra estrategia fundamental. Por otra parte, otra estrategia fundamental es el autocuestionamiento, el planteamiento de preguntas durante la lectura. Es decir, si yo me planteo qué es lo que me pueden preguntar un profesor sobre esto u otro amigo mío o compañero mío sobre lo que he leído, efectivamente yo estoy movilizando mis recursos mentales para generar y amplificar mi comprensión. Y luego, por otra parte, algo fundamental que es el automonitoreo de la lectura. Realmente, cuando yo termino, he comprendido, ¿vale? Si he comprendido, voy a saber hacer un esquema y un organizador gráfico interactivo, que a veces son muy complejos. Cuando un estudiante te sabe representar gráficamente el contenido de un texto, lo ha entendido perfectamente. O cuando sabe rellenar esquemas ciegos. Es decir, pues todo esto son estrategias que efectivamente nos dan esa visión de lo que tiene que ser la comprensión en profundidad. Y esto es lo importante. Lo demás, leer con exactitud, lo suficiente como para poder comprender. Porque lo importante es formar buenos lectores. Y bueno, me hubiera gustado hablar de las matemáticas y de muchas más cosas, pero bueno, pues hasta aquí hemos llegado. 5 minutitos solo para una pregunta. Lo siento. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Dona temps a 5 minuts en els quals, si voleu fer alguna pregunta, ja que la tenim així. Si no vol començar, començo jo a fer una pregunta. Ja m'he quedat amb ganes, però ahí n'hi ha una, sí. Hola, bona vesprada. I moltíssimes gràcies per la seva exposició. M'ha semblat molt interessant i he pensat durant l'exposició que tot allò que vostè estava explicant per als alumnes amb dislèxia es podria aplicar als alumnes que no tenen dislèxia també, però que tenen moltes dificultats de comprensió lectora. Estàvem fent una formació sobre la comprensió lectora en la que el ponent ens va explicar les dificultats que hi havia al nostre país donat que els alumnes no tenen model de lectura a casa perquè ja ningú llig. Però el que és més greu és que tampoc tenen model de lectura a l'escola. Aleshores estem proposant ara que implantem un temps de lectura diari a les escoles i un temps de lectura diari als instituts, en el qual el professor faci també el modelatge i sobretot que ells puguen tindre al seu abast tot tipus de materials per a poder llegir. Perquè és que aquell ponent em va fer també reflexionar molt quan va dir que a Europa, en una línia roja, de la línia roja cap amunt, tenien model de lectura a casa i horari de lectura a l'escola. I així ni una cosa ni l'altra, amb la qual cosa és molt complicat que superen les dificultats de comprensió els alumnes. Sí, claro, totalmente de acuerdo, es cierto. Es decir, en principio, por supuesto que todos los estudiantes deberían de recibir instrucciones para mejorar su lectura y para facilitar y ampliar su comprensión. Es decir, en Estados Unidos hay un profesor de lectura específicamente, que además son los que luego escriben los libros sobre comprensión lectora que nosotros utilizamos, ¿no? Johnson, por ejemplo, o Bauman, eran profesores de lectura en la escuela. Porque claro, realmente es una especialidad. ¿Por qué no dedicar? Pero si es que toda nuestra vida académica se basa en la lectura, ya sea a través de ordenador, da igual, pero necesitas leer y necesitas ampliar los conocimientos a través de la lectura, porque si no sería imposible. Si yo tengo que saber cosas sobre Turquía o sobre, yo qué sé, o sobre Afganistán, pues realmente, como no sea leyendo, yo no me voy a ir a Afganistán. O sea que, por tanto, claro que estoy de acuerdo con lo que planteas. Perdona que te tutee. Claro que sí, totalmente. Ojalá que tuviéramos ese tiempo dedicado a la lectura, esos profesionales especializados en la enseñanza y en la instrucción en comprensión lectora, porque es la base. Es la base, ¿vale? Antes no teníamos muchas oportunidades
pero leíamos. Bueno, yo estoy hablando de algo personal. Y entonces eso da una visión del mundo y una riqueza. Claro. Es que es verdad, es que ahora queremos que los niños investiguen. ¿Cómo van a investigar si no entienden lo que leen? Muy bien. Nosotros leíamos, pues verdad, leíamos. Ahora me dice una amiga que ha cerrado la librería, es que hasta mis mejores clientes me dicen, yo ya es que ya no leo, solo veo series. Sí, es una pena. Pues los niños lo tienen muy difícil. Y en el colegio, y en el instituto, la LOE además te lo dice, hay que leer todos los días, pero no leemos con ellos todos los días. Y sabes además algo importante, es que cuando la televisión te da las cosas, ¿vale? Mientras que un texto escrito lo tienes tú que montar personalmente, claro. Tú, ¿vale? Y efectivamente se produce esto que habla Usuber del aprendizaje significativo, lo haces tuyo, porque es tu lectura, es tu texto. Y nunca un libro leído por dos personas tiene el mismo significado. Efectivamente. Muchas gracias. A ti. Hola, Ana, buenas tardes. Hola. Bueno, yo estoy muy ilusionada de verte, era alumna tuya en la universidad. Bueno. En la primera promoción de psicopedagogía, hace muchos años. Tuve la suerte de tener grupos reducidos. Allí me explicaste tanto la vía fonológica, la vía visual. La usé hasta para ganar mi plaza en la oposición. Bueno, y te lo agradezco profundamente. Mis compañeras maestras me llaman muchas veces. Isabel, ven, escúchalo leer. ¿Qué vía era? Esta, la otra, y estamos ahí. Y nada, y decirte que estoy de acuerdo contigo, muchas de las cosas que nos cuentas, y que muchas gracias por toda esa labor en toda tu vida, porque la verdad es que nos ayuda. Y luego, bueno, hasta hoy mismo estoy escuchándote porque hay un alumno mío de primero que ha repetido y su madre me decía hoy en la reunión, es que le da miedo leer y yo lo observo y todo lo que estás contando ya me estaba haciendo anotaciones, digo ya el orientador, a por esto voy. Y nada, y decirte que mi experiencia con las tertulias literarias dialógicas ha sido muy buena, que los niños que tenían problemas en la lectura se enganchaban, en los patios ayudaban otros compañeros, luego hablábamos de esas lecturas y bueno, pues es eso en definitiva, el placer por leer, disfrutar y no que se convierta en un suplicio. Sí. Y nada, y pues compartir la experiencia de las tertulias que a mí me han ayudado mucho en que los niños lean y que disfruten y que transformen también el entorno porque bueno, entre todos construíamos pues Frankenstein de Mary Shelley o Romeo y Julieta con mis alumnos del tercer ciclo. Y bueno, y gracias, estoy pues encantada de haberte vuelto a escuchar y luego me quiero hacer una foto contigo. Claro. Gracias, Ana. No, muchas gracias porque realmente es lo que te queda, ¿no? Yo siempre he querido dedicarme a la docencia, siempre. Mi madre decía, es que las monjas te orientan por ahí por letras porque quieren profesoras baratas. Claro, es la mentalidad esa que dice, no, yo es que quiero enseñar, ¿vale? Quiero enseñar y quiero transmitir lo que sé, lo poco que sé, pero cada día me levanto con la ilusión de aprender más por lo que pueda mejorar el mundo, que es muy poquito, pero algo es. Y entonces me hace mucha ilusión cuando me dicen mis alumnos, algo aprendí contigo, porque eso se refleja luego, ¿vale? Y es como esa ficha de dominó, ¿vale? Que va repercutiendo a muchos niveles y que cuando obtengo una retroalimentación como la tuya esta tarde o como esta mañana otra persona, bueno, pues siempre es gratificante y te vas contenta, te vas con el corazón contento a casa. Gracias. Me sap mal que no n'hi ha més temps per fer preguntes perquè si això allarguem, després la segona ponència començarà més tard i no n'hi ha temps per a fer una pausa a cafè. Moltes gràcies a tots per sentir a Ana i estar així. No, muchas gracias a todos ustedes.